en medio de esta mesa de trabajo, en esta cobertura especial. Roberto Duque, académico constitucionalista, si alguien sabe de temas electorales, sí, es él. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Héctor. Y del otro lado, en alguna parte del planeta, está Marta Tagle, ex senadora independiente y también conocedora de estos temas electorales. Marta, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarles, Héctor, Blanca y Roberto. Hola. ¿Qué tal? Gracias. ¿Por dónde empezamos, Blanca? Pues comencemos, Roberto. ¿Existen los mecanismos jurídicos, legales y constitucionales, si se puede decir de esta forma, para que los partidos políticos puedan donar parte de estos recursos que les da el Instituto Nacional Electoral en caso inmediato para la campaña del 2018, que los puedan donar a causas como la reconstrucción, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, que fueron estados sumamente afectados por el sismo? Bueno, en estricto rigor, Blanca, el dinero dedicado a la democracia tiene que destinarse a la democracia. Esto es algo que hay que enfatizar, porque por más descontento que tengamos de los partidos políticos y por excesivo que sea el financiamiento que se les da, hay un destino y es importante que haya recursos para la democracia mexicana, por imperfecta que es, pero requiere de estos recursos. Hace una semana, en efecto, como bien lo apuntaban, Andrés Manuel López Obrador decía que estaba dispuesto a destinar el 20% de sus gastos de campaña, es decir, ya de las campañas de 2018, que arrancarán dentro de poco más de 6 meses, para los damnificados, para la ayuda a las personas afectadas por el sismo. El primer sismo, ¿no?, es al que reaccionó él de esa manera. Sin embargo, esto pues tendrían que pasar varios meses para concretarse. Ayer el PRI sale con una propuesta distinta que concreta la manera en que podría fluir este dinero en favor de los damnificados desde ahora, que es a través de la Secretaría de Hacienda, en un mecanismo en el que el dinero no llegue al INE y que luego el INE no se lo entregue, el dinero al que renunció o dijo renunciar el PRI, pues no llegue nunca al Instituto Nacional Electoral y directamente se destinen los recursos a estos fondos para ayudar a los damnificados. Entonces, es una fórmula que después sería el FONDEM. Ajá, y un posible fondo Fuerza México para el efecto también. Serían los dos, hasta donde veo. Entonces, esa fue una propuesta concreta. Luego, un poco más tarde, sale López Obrador como en respuesta a decir, no, ya lo pensamos mejor por las dimensiones de la tragedia con el segundo sismo, entonces ahora el 50%, pero también refiriéndose a las campañas de 2018. Digamos, el que tendría más efectos inmediatos, pues es la propuesta que tiene el PRI, y que el INE fue quien ya le dio de alguna manera la luz verde, el visto bueno, también contactándose con la Secretaría de Hacienda para que estos recursos pues pronto lleguen a los damnificados. Entonces, esa es la ruta, digamos, que se ha explorado. Marta Tagle, tu opinión, por favor, de entrada y de saque. Pues mira, decirte que además de primicia, ahorita el Frente Ciudadano acaba de subir un video donde además propone presentar una iniciativa, que ya hay varias en el Congreso que proponen justamente reformar todo el tema del financiamiento público, y la intención es que sea una iniciativa que se procese lo más pronto posible a fin de que no haya financiamiento público para los partidos políticos. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han presentado recientemente esta propuesta, que es algo que se ha venido proponiendo ya desde diferentes momentos, y que, como la última vez que hablábamos justamente en su programa, les comentaba que se supone que el tema del financiamiento público a los partidos políticos tenía como incentivo el evitar que llegara dinero mal habido a las campañas. Y estamos viendo que desafortunadamente ese objetivo y generar equidad en la contienda no se han cumplido con el financiamiento público y resulta ser muy oneroso. Pero me parece además importante decir que independientemente de que Hacienda de manera discrecional siempre ha podido redirigir los recursos, lo vemos en cada presupuesto. Por ejemplo, en el gasto de propaganda gubernamental, generalmente etiqueta 1.000 millones de pesos y al final del año termina gastando 9.000 millones de pesos. Y esto sucede porque Hacienda tiene la facultad para
realmente redirigir los recursos que se pueda. O sea, sí se encuentra actualmente en condiciones para hacer este tipo de movimientos, pero me parece que esto no tiene que quedar ahí, sino que efectivamente se tiene que pensar en algo más de fondo, que vaya en serio, que no solamente tenga que ver con un asunto ahorita de coyuntura político-electoral, sino que realmente se generen bases para que esto sea algo que sea de manera permanente, y no solamente en los partidos políticos. Estamos viendo que además la ciudadanía está exigiendo recortes en otros gastos. Por ejemplo, también en el Frente Ciudadano están proponiendo que todos los seguros de gastos médicos que hay para funcionarios de alto nivel de todo el gobierno federal, locales, legisladores, simple y sencillamente sea recortado. O sea, hay mucho de dónde recortar del presupuesto público. Hemos insistido desde el año pasado con este tema de la austeridad, y la cosa es verlo en serio, no nada más escuchar los discursos que, por ejemplo, lo veíamos la otra vez, en el Senado de la República se habló de recorte y de austeridad, y a mitad de año habían gastado más que el año pasado. Entonces, se les olvida al paso de los... Por eso lo más importante es que esto quede además en iniciativas y reformas concretas. Respecto a esto que nos mencionaba hace unos momentos Marta Tagle, tengo en mis manos el comunicado precisamente de este frente opositor conformado por el PRD, por el Partido de Acción Nacional y también por Movimiento Ciudadano, y dice: hacemos hoy un planteamiento de fondo, serio, sin simulaciones y de largo alcance. Proponemos el procesamiento inmediato de esta iniciativa de ley para eliminar el 100% del financiamiento público a todos los partidos políticos. El dinero no debe de provenir de los impuestos que paga la gente, debe de provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes. Proponemos también reducir los topes de gastos de campaña. Basta de campañas tan costosas en un país con tantas necesidades. Esto literalmente requiere voluntad política, Roberto, porque esto yo no lo creo, perdón. Pero esto es lo que propone el frente. A ver, habrá que ver qué dicen los otros partidos. Es como darse dos tiros, más bien. Sí, dos tiros en los dos pies, y cada uno, y los pies de cada uno de los partidos. Claro. Y me parece, ya nos dirá la opinión de Marta y el propio Roberto, me parece que esto es una manera tan miserable de aprovecharse de una coyuntura, Fíjate, Héctor, que yo concuerdo, hay mucha demagogia en esto. Este es un momento pues tan difícil y tan doloroso por la tragedia que experimentamos como país, y que parece un concurso en el que los partidos están viendo a ver quién da más y a ver quién pone más, claro, para no quedarse atrás. Mira, este comunicado que acabo de ver hace un momento dice que los recursos de los partidos se deben destinar a los afectados por los sismos, y que por lo tanto proponen una reforma legal, una reforma de ley, dicen los dirigentes de los partidos que integran este frente. Sin embargo, veo dos problemas. El primero, para empezar, no es una reforma de ley, es una reforma constitucional, porque el financiamiento de los partidos está en el artículo 41 constitucional. Primer problema que le veo. Y segundo problema, que para que esto fuera posible, tendría que haberse aprobado 90 días antes del inicio del proceso electoral, porque así está en la Constitución. O sea, para este proceso electoral, 2017, 2018, porque arranca en 2017, ya empezó el proceso electoral, ya no hay forma de cambiarlo. Lo que acabas de decir es clave, Roberto. Entonces, volvemos al tema. Claro. Es demagogia en una etapa de crisis y de contingencia. Te interrumpí. Que esto se puede tomar como una bandera de campaña que les va a servir también en el 2018. Sí, yo veo un tinte muy demagógico en todos estos posicionamientos, y en efecto no se puede aplicar, o sea, las reformas legales no son para este proceso electoral. Entonces sí, la verdad, pues que no digan que va a ser para los damnificados cuando no es posible realizarlo en este momento. Claro. Marta, por favor. ¿No sabían los partidos, estas personas que integran el frente, sobre esto que nos está diciendo Roberto Duque? Por supuesto que lo sabían, Marta. Sí, mira, pero también el hecho está que siempre nos ponemos en este tema de que formalmente la reforma ya no se puede porque no nos encontramos en el momento. Este tipo de iniciativas desde Movimiento Ciudadano por lo menos se presentaron desde el 2015 y ahí están durmiendo el sueño esperando que en algún momento se dictaminen, y me parece que es momento de tomar la propuesta. También hay una propuesta de Agustín Basabe, está la propuesta Sin Voto No Hay Dinero, o sea, hay muchas iniciativas que si no tomamos en este momento la presión ciudadana, el enojo que hay y se da una respuesta concreta, porque también
también se trata de eso, o sea, al final de cuentas esto no sale obviamente del interés solamente político de los partidos, sino viene de una presión ciudadana, y me parece que en este momento no responder a esa presión que hay por parte de la ciudadanía, que con toda razón están exigiendo el recorte de los recursos de los partidos políticos, y los partidos tienen que salir a dar la cara, por eso es que estamos viendo ahí, y justo para que no se vuelva demagogia, me parece importante que esto se promueva en las reformas. Y vuelvo a insistir, además, Hacienda tiene la facultad discrecional, y por eso yo he insistido que incluso no solamente se tiene que quedar nuevamente el recurso en Hacienda, o sea, se tiene que hablar específicamente de los recursos para la reconstrucción que se requiere, pero si se dejan en manos de Hacienda vamos a tener el mismo efecto perverso que hemos visto en las otras campañas electorales. ¿Qué hace Hacienda? Se lo manda a los gobernadores, ellos los utilizan en campaña y nos volvemos a ver en lo mismo. Además tiene que haber una claridad, o sea, sea el 5, el 10, el 20, el 50, lo que se vaya a recortar a los partidos, que además con respecto al presupuesto federal es prácticamente nada. Eso debe de tener un uso transparente y dirigido realmente para la reconstrucción que se tiene en nuestro país. Y eso me parece que debe de estar ampliamente vigilado por la ciudadanía y debe ser transparente. Bueno, ese es el siguiente paso. Pero a ver, yo difiero lo que tú estás comentando, Marta, en el sentido de, ¿no te parece que hay que avanzar de poco a poco? Entiendo el punto que tú mencionas, que hay que aprovechar precisamente esta coyuntura para ir de fondo, para cortar de tajo este sentido, pero ¿no te parece que hay que ir avanzando paso a paso? Por eso, pero incluso el paso a paso, recordemos que sin voto no hay dinero. Se llamó a sesión de la comisión donde se iba a dictaminar esta reforma, y simple y sencillamente en ese momento no hubo la presión suficiente y no hubo quórum siquiera para que se dictaminara en ese momento. Entonces, ahorita que hay una presión importante, me parece que es el momento fundamental para hacer la reforma que sea necesaria. Y ahí discutirán senadores, diputados, justamente qué es lo que es necesario. Pero aquí hay una propuesta a fondo del 100%. Yo sí estoy de acuerdo en el tema de que al final de cuentas los recursos públicos no han generado una cancha pareja en realidad para las contiendas electorales, porque hay muchas otras fuentes de financiamiento que de manera ilegal o legal llegan a las campañas políticas, y eso no está generando equidad en las campañas. Lo que sí genera equidad en las campañas es el acceso en tiempo a radio y televisión, y por ejemplo la propuesta, la iniciativa concreta va a que la distribución en tiempo de radio y televisión se dé de manera más equitativa, y ahí entonces se generan las condiciones de competencia para los partidos políticos. Correcto. Estamos hablando de reformar de fondo el modelo de financiamiento público. Roberto Duque, ¿y cómo tener un tipo de blindaje para que este tema de yo apoyo más y yo voy a donar más, y entonces si no es un 20% es un 50%, y además pues yo le voy a poner otro poquito más y ya no voy a querer ni siquiera los tiempos pautados, los tiempos oficiales para promoverme? ¿Cómo blindarlo para que no sea una bandera electoral rumbo al 2018 y estos partidos políticos nos puedan decir, bueno, es que el partido de enfrente donó menos que yo y yo estoy más comprometido contigo? Bueno, creo que no hay forma de blindarlo. La respuesta es no, nos vamos. Porque, a ver, de verdad no es posible que los partidos se comprometan en muchos casos a cosas que no hay manera de que se concreten, como este caso preciso del Frente, una reforma que no puede tener efectos pronto, porque tenía que haberse aprobado antes del proceso electoral. Ahora, los partidos políticos han buscado, eso sí, pues desde la propuesta que hizo ayer el PRI, han buscado con el INE y con la Secretaría de Hacienda la manera en que se puedan canalizar efectivamente los recursos sin que lleguen a la autoridad electoral, recursos que no vayan a utilizar los partidos. Concuerdo con Marta en que son excesivos los recursos, desde luego, que tienen los partidos políticos en México. Y esa es la prueba, quizás esa es la máxima evidencia. Bueno, pues ante una situación adversa, pues por fin han admitido los partidos, en lugar de haber hecho una reforma legal antes, que es demasiado el dinero que reciben, y ahora todos están pues admitiendo de alguna manera que es sobrante, porque todos tienen para dar, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Adelante. Y un consejo ciudadano como para estar vigilando que estos recursos no se vayan a canalizar a las campañas de nuevo, pero por lo oscurito. Que eso es lo que vamos a tener al final de cuentas, ¿eh? Es decir, lo más cercano a todo esto que estamos platicando, lo más cercano a la realidad. No, en serio, de verdad. Y mira que han pasado muchas cosas como para ser todavía más realistas. Lo más cercano a lo que vamos a tener a la realidad es
que se corten un dedito o 2 deditos los partidos políticos en materia de recursos. Vamos avanzando en eso que tú acabas de preguntar, Blanca. Este consejo, este grupo que debe de estar fiscalizando, o estar auditando o estar organizando, ¿por quiénes? ¿Te gustaría integrarlo, Roberto? No, bueno, dejémoslo a quien sabe más de estas cuestiones contables y demás. Creo que puede ser un acompañamiento ciudadano, pero mira, los partidos ahora se están quejando de que no confían, o ciertos partidos, ¿no? López Obrador, que no confían en la Secretaría de Hacienda y demás. Pues perdón, pero la Secretaría de Hacienda le hace llegar al INE el dinero que les corresponde a los partidos y lo reciben puntualmente mes con mes. O sea, problemas no han tenido de que les llegue el dinero, ¿no? Entonces, si es la Tesorería de la Federación la que destine en su momento esos recursos a los que renuncian los partidos políticos o que declaran que no utilizarán los partidos políticos, bueno, creo que puede a través de esos fondos darse bien, ¿no? Ese flujo. Marta. Sí, yo insisto, debe de haber una fiscalización por parte de la ciudadanía y justo he planteado el tema de que haya un Consejo Ciudadano. ¿Por qué? Porque estamos viendo justamente que o sea, hay que evitar, entre otras cosas, que el dinero vaya a esas constructoras corruptas que construyeron este tipo de edificios que hoy en día están teniendo daños muy importantes. Que este tipo de recursos se vayan a las secretarías como las que se vieron involucradas en la gran estafa. O sea, desafortunadamente hemos visto cómo los recursos públicos que hay en el país, no solamente los de los partidos políticos, sino muchos miles de millones más que se emplean en las secretarías de desarrollo social, de desarrollo territorial urbano, cualquier secretaría, es dinero que se gasta por miles de millones y simple y sencillamente los beneficios no llegan a la ciudadanía. Me parece que el fondo que se logre recuperar, que sí tiene que ser una parte muy importante de los partidos políticos, pero también hay recursos desde la presidencia y muchos otros espacios donde se pueden recortar recursos para este fondo, porque además la situación de la emergencia que nos encontramos ahorita requiere de eso, de contar con recursos específicos para la reconstrucción. Deben irse a un fondo que sea total y absolutamente fiscalizado por un Consejo Ciudadano. Y hoy en día hay muchas organizaciones ciudadanas especializadas en el tema del presupuesto, en que saben cómo se ejerce, cómo se gasta, de dónde, y estar ahí haciendo un acompañamiento por parte de la ciudadanía. De otra manera, insisto, se va a regresar o a los gobernadores, que se les va a dar vía las partidas directas a los gobernadores y que ellos invertirán en lo que políticamente les convenga, o a las secretarías para que hagan lo que hicieron en el Estado de México, que es bajarlo de manera electoral justamente en plena época electoral. Marta Tagle, muchas gracias por tu participación en esta mesa. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Roberto, Blanca, muchas gracias. Gracias. Ahí lo tenemos y precisamente tenemos en la línea telefónica a Carlos Puente, vocero nacional del Partido Verde Ecologista de México. Senador, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, pues precisamente... Gracias, senador. Precisamente estamos hablando de este financiamiento a los cuales los partidos, diferentes